hay personas que son vegetarianas o veganas estrictas que consumen vitamina D3 de origen vegetal. Sin embargo, se ha visto que la vitamina D3 de origen vegetal tiene un efecto menos potente que la vitamina D de origen animal. El déficit de vitamina D en el organismo es considerado uno de los principales problemas de salud. Vamos a hablar acerca de la importancia de esta vitamina en el organismo, cómo previene enfermedades, qué es lo que sucede con nuestros cuerpos cuando no tenemos la cantidad suficiente de esta vitamina. Para ello nos acompaña en esta ocasión la doctora Tatiana Maida. Ella es médico internista y reumatóloga muy reconocida en nuestros medios y con muchos años de trayectoria. Doctora, bienvenida a este espacio denominado Charlas que Sanan. Muchas gracias, Sisi. Aquí vamos a hablar de algo tan importante que es la vitamina D y que, como vamos a ver, tiene injerencia prácticamente en todas las células de nuestro organismo. En la pandemia es que creo que todos hemos empezado a tomar mayor conciencia de qué es lo que sucede cuando falta la vitamina D, la importancia de que contemos con esta vitamina dentro de nuestro organismo para prevenir enfermedades. ¿Qué es la vitamina D y cómo puedo saber si tengo déficit de ella? Ya. Bueno, es importante hablar sobre la vitamina D y hablamos de la vitamina D prácticamente más que todo por tradición como vitamina, porque en realidad la vitamina D es una hormona. Entendiendo que las vitaminas son sustancias que no las producimos nosotros y que las tenemos que adquirir de afuera, de las frutas, de las verduras, etc. La vitamina D en realidad se sintetiza en el cuerpo y cumple funciones en diferentes células, en diferentes órganos, de tal manera que al ser sintetizada en nuestro cuerpo y cumplir funciones en diferentes lugares, se la considera como una hormona. En realidad, no deberíamos llamarla vitamina D, sino hormona D. Como bien decía Sisi, a partir de la pandemia del COVID de 2020, se ha dado mucha importancia a la vitamina D porque se hicieron muchos estudios, dada la gran mortalidad que ocasionaba este virus, y se publicó muchos estudios donde aquellos pacientes que tenían déficit de vitamina D eran aquellos que tenían un COVID más grave, un COVID más prolongado y que en terapia intensiva se morían más. Y aquellos que tenían vitamina D en niveles suficientes, en niveles elevados, 50, 70 nanogramos de vitamina D, eran aquellos que tenían mejor pronóstico, que tenían un COVID leve y que estando en terapia intensiva podían salir libres de la enfermedad. Entonces, se le ha dado mucha importancia a estudiar cuáles son los otros efectos que tiene esta hormona D en el organismo y que a partir de entonces se han publicado muchísimos estudios en relación a ella. La vitamina D en realidad se la conoce desde 1900 aproximadamente, cuando hay una epidemia de raquitismo en Inglaterra por la pobreza que en ese tiempo existía, y se veía que los niños no crecían y cuando crecían los huesitos se le deformaban, las piernas adquirían una forma en arco. Y bueno, en ese tiempo se había descubierto la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, y como descubrieron esta sustancia que tenía que ver con los huesos, le denominaron vitamina D, pero no porque realmente sea algún nombre en particular, sino porque secuencialmente correspondía llamarla vitamina D. Con el tiempo se han dado cuenta de que no es una vitamina solamente, sino que es una hormona. Más o menos en 1980, a partir de la época en la que se empieza a dar mucha importancia a la osteoporosis en la mujer, a la osteopenia, es que nuevamente adquiere importancia el efecto a nivel de hueso. En ese tiempo ya varía el concepto de la vitamina D
y también varían los requerimientos que se establecen para tener una adecuada salud ósea. Y en el 2020, a partir de la pandemia, ya se abre el abanico de todas las funciones que tiene la hormona D y que ha hecho que cambiemos también la dosis y los requerimientos que tenemos que buscar en cada paciente a partir de la cuantificación de la hormona D. Doctora, ¿cuál es la función principal que cumple la hormona D o vitamina D en el organismo? Bueno, la función principal por la cual se la reconoce es la función a nivel de los huesos. Regula el calcio en los huesos y por lo tanto permite un desarrollo normal, una estructura normal, un crecimiento normal en la etapa de crecimiento hasta los 18 años. Y a partir de la época en la que ya no crecemos, la vitamina D regula el calcio dentro del hueso para que no se pierda. A partir de la menopausia empezamos entonces a perder calcio, empezamos a descalcificarnos y en ese momento es cuando más vitamina D también necesitamos. Existen como se llaman los efectos óseos de la vitamina D, pero existen los efectos extraóseos también que son innumerables y que tienen que ver con síndrome metabólico, obesidad, diabetes, tienen que ver con enfermedades autoinmunes inflamatorias como artritis reumatoide, lupus eritematoso, tiene que ver con el cáncer. ¿Por qué? Porque se han encontrado receptores de vitamina D prácticamente en todas las células del cuerpo. Quiere decir que la vitamina D regula el funcionamiento de la mayoría de las células del cuerpo. ¿Cuál es la relación que existe entre la falta o el déficit de vitamina D con la obesidad? Bueno, resulta que la vitamina D es una sustancia, una hormona lipofílica, es decir, que tiene afición o que tiene afinidad por el tejido graso. Y resulta que en la obesidad hay la gran cantidad de tejido graso hace que la persona acumule o atrape vitamina D dentro del tejido graso y las células adiposas empiezan a regularse mal, entonces empiezan a proliferar más de lo normal y van acumulando más grasa todavía. De tal manera que en la obesidad el paciente tiene inclusive más requerimiento que una persona no obesa de vitamina D porque tiende a atrapar vitamina D dentro del tejido graso que tiene acumulado. La relación que existe entre la vitamina D o el déficit de vitamina D con el cáncer, ¿cuál es? Bueno, la vitamina D es una reguladora del crecimiento normal de las células. Cuando hablamos de cáncer, cualquiera sea el tipo de cáncer, hablamos de células que han perdido la regulación en su proliferación, empiezan a proliferar anormalmente células y por lo tanto la vitamina D es importante porque es una reguladora del crecimiento normal, de la proliferación normal de las células, de tal manera que en el cáncer se ha visto que tiene una función reguladora en el crecimiento de estas células consideradas cancerosas o células anormales. Antes de comenzar la entrevista, usted, doctora, me comentaba de que se ha hecho un estudio en Santa Cruz, el cual ha determinado de que 6 de cada 10 personas tienen déficit de vitamina D. ¿Por qué se da? Bueno, y a nivel mundial también las estadísticas hablan de una cifra importante de personas que no cuentan con la suficiente cantidad de la vitamina en el organismo. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué nos falta tanto vitamina D? Bueno, nosotros hicimos un estudio de más de 1000 pacientes al azar cuantificando la vitamina D. Internacionalmente hay cantidades consideradas como deficientes, insuficientes y suficientes de vitamina D. Encontramos que el 60% de personas tenían niveles insuficientes y un 20% tenían niveles deficientes. Sumados, en realidad, hacían
como un 80% que no tenían niveles normales de vitamina D o aquellos niveles que llamamos suficientes. Esta estadística que nosotros encontramos, también encontramos un dato muy interesante, que la población más afectada son mujeres entre 40 y 60 años. A su pregunta, la respuesta de por qué es que hay déficit de vitamina D es que no podemos sintetizar adecuadamente vitamina D a partir del sol. Nosotros normalmente cuando tomamos sol, cuando nos exponemos al sol, es que sintetizamos vitamina D. Por el hecho de que no estamos expuestos al sol, por el hecho de que en invierno estamos abrigados y porque también estamos usando bloqueadores solares, no tomamos suficiente cantidad de rayos ultravioletas para sintetizar adecuadamente vitamina D. El 90% de la vitamina D que nuestro cuerpo necesita la sintetizamos a través de la piel. Solo el 10% la podemos adquirir de los alimentos. ¿Por qué? Porque muy pocos alimentos tienen cantidades o aportan cantidades suficientes de vitamina D. Entre ellos, el que más aporta, el aceite de hígado de bacalao, que prácticamente ya no se utiliza. Otros alimentos no son alimentos de consumo diario, como el salmón, el atún y otros productos de mar. Los hongos no son frecuentes como fuentes de vitamina D. Y los lácteos, tendríamos que consumir grandes cantidades de lácteos para poder tener suficiente cantidad de vitamina D. Entonces, existen muchos factores alimenticios, medioambientales, que impiden que la vitamina D pueda ser absorbida. Es importante mencionar también que en lugares fríos, como por ejemplo La Paz, Potosí, Oruro, la gente normalmente anda de manga larga y poco expuesta al sol. No tenemos estadísticas de esas ciudades sobre la cantidad de vitamina D que tienen estas personas, pero el hecho de estar cubiertas hace que no se expongan al sol. En países nórdicos, por ejemplo, donde tienen 6 meses de invierno, el déficit de vitamina D es muy, muy importante. También es importante mencionar que aquellas personas que tienen piel oscura absorben menos vitamina D. ¿Por qué? Porque tienen más una sustancia que se llama melanina, que evita que los rayos del sol atraviesen y transformen la vitamina D. Entonces, existen diferentes factores. Y también en el anciano pierde la capacidad de absorber vitamina D. Más aún que los ancianos normalmente no salen a tomar sol, o en muchos países europeos o de tercer mundo, a partir de cierta edad, internan a los abuelitos en casas de reposo que prácticamente no salen a tomar sol. Entonces, también la población muy afectada son los ancianos que están dentro de un ambiente cerrado y no están expuestos al sol. Por lo tanto, la única forma de tener niveles adecuados de vitamina D es tomar vitamina D adicional. Ahora, ¿hay tipos de vitamina D según el organismo o las personas, yo puedo ir a la farmacia para pedir que me den vitamina D y puedo tomar? Bueno, hay tipos de vitamina D. La que debemos tomar es la vitamina D3. En cuanto a los tipos, hay personas que son vegetarianas o veganas estrictas que consumen vitamina D3 de origen vegetal. Sin embargo, se ha visto que la vitamina D3 de origen vegetal tiene un efecto menos potente que la vitamina D de origen animal. Tendrían entonces que, en lugar de tomar una dosis promedio de 2.000 unidades, tendrían que tomar más para poder reemplazar la vitamina D de origen animal. ¿Y tengo que suplementarme cada día, todos los días? Bueno, hay diferentes esquemas de suplementación. Lo normal es que se consuma todos los días entre 2.000 y 4.000 unidades, teniendo una vida saludable. En condiciones en las que hay alguna enfermedad de base, los requerimientos varían. Eso es algo importante que ha cambiado también. Antes la vitamina D tenía una dosis estándar y ahora se sabe que para salud ósea tenemos que suplementar
con un objetivo de tener entre 30 y 40 nanogramos de vitamina D. Para prevención de enfermedades inflamatorias, artritis, infecciosas, neumonías, etcétera, entre 40 y 50 nanogramos. Para prevención de neoplasias tenemos que lograr una concentración en sangre de vitamina D por encima de 50 nanogramos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ya no se da vitamina D a todos en general, sino se da dependiendo de cada persona. Quiere decir que el tratamiento o reposición de vitamina D es individualizado, dependiendo de la persona. Si la persona es obesa, por ejemplo, tiene otro requerimiento. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿El cuerpo presenta algún síntoma por el déficit de vitamina D o cuál es el estudio, el análisis que nos debemos hacer para determinar si tenemos la cantidad suficiente? Bueno, existen sí estudios para determinar la cantidad de vitamina D que tenemos, sin embargo, no es tampoco un requisito dosificar la vitamina D en cualquier persona. Tenemos que tener una enfermedad de base, un requerimiento especial para cuantificar la vitamina D y tener un objetivo en la reposición. No sé si me... ¿Algún síntoma que presente? Los síntomas que, bueno, dependiendo de la cantidad de vitamina D que haga falta, habrán síntomas óseos. Si es que afectan a los niños, tendrán raquitismo, deformidades óseas. Si es que hay déficit ya durante la edad madura en la mujer, en la menopausia, premenopausia, posmenopausia, pues rápidamente tendremos que ver que puede desarrollar osteopenia, osteoporosis, fracturas patológicas y luego en las personas mayores, también en salud musculoesquelética, se sabe que aquellas personas que tienen déficit de vitamina D tienen más riesgo de caídas, desarrollan una pérdida de masa muscular que se llama sarcopenia, que tiene que ver mucho también con la vitamina D, dentro de los síntomas musculoesqueléticos. Los otros síntomas ya son síntomas que pueden ir desde dolores articulares, dolores óseos, dolores de cabeza, calambres, dificultad para concentrarse, y ya en aquellas pacientes que tienen una determinada enfermedad, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, la artritis que no mejora, pues tendremos que cuantificar vitamina D y llevarla a un límite que hemos establecido como su requerimiento para ver que no solamente los medicamentos, sino que la reposición de vitamina D interfiera con la respuesta a el tratamiento y la estabilización de su enfermedad. ¿Y cuál es el estudio o análisis, doctora, que determina la cantidad de vitamina D que tenemos en el cuerpo? La vitamina D se cuantifica en sangre. Es un análisis que se toma a través de una muestra de sangre, no necesita estar en ayunas y pues el resultado se da en 24 horas, no es un análisis complicado, lo hacen los laboratorios de Santa Cruz y lo importante es saber que, por ejemplo, si yo soy neurólogo y mi paciente tiene convulsiones, le doy anticonvulsivantes. Si tiene Alzheimer, necesita cuantificar vitamina D. Si soy endocrinólogo, mi paciente tiene diabetes, es obeso, o soy nutriólogo y trato pacientes con obesidad, tengo que saber que tengo que cuantificar la vitamina D, que el paciente obeso necesita el doble de vitamina D que el paciente normal. En el caso mío, que veo pacientes con enfermedades autoinmunes, inflamatorias, tengo que saber que el nivel de vitamina D que yo tengo que obtener tiene que ser entre 40 y 50. Si es que soy oncólogo, por ejemplo, cáncer de mama, tengo que saber que mi paciente tiene que tener de manera óptima por encima de 50 nanogramos de vitamina D. ¿Para qué? Para que mi paciente pueda evolucionar mejor, responder mejor, menos riesgo de recaídas, metástasis, etc. Entonces, ya va a depender de cada especialidad para que uno pueda definir qué utilidad le va a dar a la vitamina D. Pero como decía desde el principio, la vitamina D tiene receptores prácticamente en todo el cuerpo. Inclusive hay estudios que han determinado que aquellas mujeres que no pueden lograr un embarazo, tienen un mejor éxito
de fertilización in vitro o de ayuda con un embarazo con los ginecólogos, teniendo niveles óptimos de vitamina D. La formación de espermatozoides en el hombre también tiene que ver con los niveles de vitamina D, y la fertilidad en el hombre también tiene que ver con los niveles de vitamina D. Son estudios que están todos respaldados y que, bueno, en este momento podemos decir eso, que depende de la especialidad para que la vitamina D tenga el uso apropiado de acuerdo a cada patología y a cada paciente. Doctora, ¿y si el paciente no tiene ninguna enfermedad de base, puede comenzar a tomar la vitamina D3? Por supuesto, como no tomamos mucho sol, todos deberíamos tomar vitamina D. Si es que son niños, entre 1.800 y 1.000 unidades por día. Los adolescentes también deben hacer una reposición de vitamina D, y luego ya en la edad adulta entre 2.000 y 4.000 unidades por día es la dosis recomendada que deben tomar. Hay varios esquemas, hay cápsulas que vienen de 4.000 unidades, hay cápsulas que vienen de 5.000 unidades, hay cápsulas que vienen de 10.000 unidades. Entonces, haciendo el cálculo entre 2.000 y 4.000 unidades por día, deberían hacer ese tipo de reposición. Bien, doctora, muchas gracias por esta información, por la orientación que nos ha dado, creo que muy útil para tomar en cuenta, porque la vitamina D había tenido relación con varias enfermedades y es vital que podamos tener las cantidades indicadas en nuestro organismo para poder prevenirlas. Gracias, doctora. Gracias, Sisi, y nada más recomendarles que soliciten a su médico, evalúen la vitamina D, porque la vitamina D es muy importante prácticamente para todas las células de nuestro cuerpo. Si tenemos una enfermedad de base, con mayor razón. Si estamos en la menopausia, si tenemos osteoporosis, ningún esquema de osteoporosis debería ser realizado sin el aporte de vitamina D. Y en los niños que están en crecimiento, por supuesto, importante también reponer vitamina D. Y es sencillo, solamente una muestra de sangre que va al análisis y va a determinar si estamos en óptimas condiciones, en óptimos niveles de vitamina D o tenemos que suplementarnos. Charlas que sanan. Gracias por acompañarnos.